Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la incidencia de la filosofía antigua, medieval y contemporánea. Vamos a empezar hablando sobre la filosofía antigua en el siglo VII a.C. y el siglo V después de Cristo. Es el origen del pensamiento filosófico en Occidente y se centra en preguntas sobre el universo, la existencia, el conocimiento, la moral y el ser. Aquí entran algunas figuras claves como es presocráticos filosóficos como Tales de Mileto, Heráclito y Parmenides. Ellos exploraron la naturaleza fundamental del cosmos y el cambio. Sócrates 470 y 399 a.C. introdujo la mayéutica y el diálogo como herramienta para llegar a la verdad. Platón 427 y 347 a.C. En cambio, él desarrolló la teoría de las ideas, el mundo sensible y mundo intangible, y reflexionó sobre la justicia, la ética y la política. Su obra más famosa es la República. Aristóteles 374 y 322 a.C. En cambio, él fue estudiante de Platón, pero crítico de su maestro. Desarrolló el concepto de sustancia, la lógica y el estudio de la ética y la política. Su obra ética, Anicomaico, es fundamental para la ética teleológica. Escuelas helenistas. Después de Aristóteles surgió escuelas como el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Cada una de ellas tiene una visión de la felicidad, la razón y la naturaleza. Ahora vamos a hablar de la filosofía medieval, el siglo V al siglo XV. La filosofía medieval se caracteriza por la síntesis del pensamiento griego, especialmente de Platón y Aristóteles, con el cristianismo. Esto se enfoca en cuestión sobre la existencia de Dios, la razón y la teología. Aquí entran también filósofos como San Agustín de Hipona, 354 a 430, representante del platonismo cristiano. Su obra más importante es Las Confesiones, reflexión sobre la relación entre la fe, la razón, el tiempo y la naturaleza del mal. De Aquino, 1225 a 1274, uno de los filósofos más influyentes de la Edad Media. Su obra magna, Suma Teológica, busca reconciliar la filosofía aristotelística con la teología cristiana. Planteó la famosa 5 vías la existencia de Dios. Escuela de traductores y escolástica. La filosofía medieval también fue marcada por el descubrimiento de Aristóteles a través de traductores del árabe y su interpretación por filósofos musulmanes. Guillermo de Ockham, 1287 a 1347. Conocido por su principio de la navaja de Ockham, promovió el no-nihilismo y cuestionó muchas doctrinas filosóficas y teológicas en la época. También vamos a hablar de la filosofía contemporánea en el siglo XIX al siglo XXI. La filosofía contemporánea abordó una gran verdad del tema como la lengua, la mente, la ciencia, la política y la existencia.
Immanuel Kant, 1724 a 1804, persecutor de la filosofía moderna, con su crítica de razón pura. Kant plantea que el conocimiento es el resultado de la interacción entre la experiencia y las categorías. Esto fue clave en la discusión sobre el conocimiento, la moral y la libertad. Jorge Hegel, 1770 a 1831. Él, en cambio, desarrolló el idealismo absoluto. Su, su dialéctica, tesis, antítesis y síntesis fue una herramienta clave para el análisis de la historia y la realidad. Carlos Marx, 1818 a 1883, crítico del capitalismo, desarrolló una de las teorías sobre la historia basada en la lucha de la clase y el materialismo histórico. Su obra más importante es El Capital, y su pensamiento influyó en los movimientos políticos sociales en el siglo XX. Friedrich Nietzsche, 1844 a 1090, crítico de la moral tradicional, proclamó la muerte de Dios y abogó por la transvaloración de los valores. Su obra Así habló